Buenas noches, mi nombre es Julián Segura y vamos a proceder con este video que resume el trabajo asignado para la videoasignación 2. El contenido de esta presentación serán los objetivos, el significado y un ejemplo de la prueba T-Student, el significado y un ejemplo de la prueba Chi cuadrada, la definición de conclusión y ejemplo de conclusiones. Los objetivos establecidos para esta presentación, el primero de ellos es explicar por medio de Excel qué son las pruebas T-Student y Chi cuadrada, utilizando ejemplos de cálculo de las mismas en esta herramienta. En cuanto a las conclusiones, explicar el concepto de conclusión y cuáles son las mejores maneras de desarrollarlas en los trabajos finales de graduación. La prueba T-Student, de acuerdo con Hernández, es una prueba estadística para evaluar si dos grupos difieren entre sí de manera significativa con respecto a sus medias en una variable. Es decir, es una técnica estadística que se recomienda para comparar los promedios de muestras pequeñas y que cumplan con el supuesto de normalidad. Para entender la prueba T-Student necesitamos saber que hay que plantear dos hipótesis, una hipótesis nula que supone la igualdad de los promedios y una hipótesis alternativa que supone que los promedios son distintos. Se desarrolla bajo la siguiente fórmula, donde n es el tamaño de la muestra, tenemos la media muestral, la media poblacional y la desviación estándar. Esto se ahonda más en los programas de estadística y en los cursos de estadística referentes a esta materia. Aquí vamos a utilizar un ejemplo de cómo se puede calcular en Excel. Con base a la información que nos asignaron para este trabajo, vamos a tomar el ejemplo. Como paso número 1, necesitamos saber cuál es nuestra base de datos. Y en nuestra base de datos, para una prueba T de Student, es necesario recordar que se debe ser menor o igual a 30 observaciones. La hoja de cálculo de Excel nos permite hacer esto por medio de dos opciones. La primera opción es paso a paso por medio de las fórmulas estadísticas, generando cada una de las opciones por medio de las fórmulas que ya muchos conocemos. Pero por motivos de tiempo de esta presentación vamos a utilizar el análisis de datos, que es una salida muchísimo más rápida y más completa y más práctica. Para continuar vamos a utilizar este ejemplo. De acuerdo a una encuesta realizada se desea saber si hay una diferencia en los promedios en la fijación de metas financieras. De acuerdo al grado académico de los encuestados, la hipótesis nula, no hay una diferencia. La hipótesis alternativa, si hay diferencia entre las variables, con un nivel de confianza del 5%. ¿Cómo calculamos en Excel? Como ya se indicó anteriormente, podemos hacerlo por medio de análisis de datos de Excel. Esta opción se encuentra en la pestaña de datos. Si no lo tienen habilitado, pueden habilitar en complementos de Excel. Se deben dirigir a la parte inferior, seleccionar complementos de Excel y luego análisis de datos. Posteriormente hay que seleccionar la prueba T para dos muestras suponiendo varianzas iguales. Es importante recordar que debemos de estar sobre nuestras observaciones. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar el rango para la variable 1. En este caso estamos seleccionando la escolaridad. Y el rango para la variable 2 es las metas, que corresponde a la columna I. La diferencia hipotética entre las medias es 0. Seleccionamos los rótulos, el 5% del nivel de confianza que corresponde al alfa, y cuando nos vaya a decir rango de salida corresponde a la celda donde queremos colocarla o a la nueva hoja. Automáticamente desplegará una tabla en la hoja o en la celda que indiquemos con las salidas del análisis y que en la siguiente diapositiva vamos a revisar. Ya como observamos, el dato que nos genera Excel involucra a tener la media aritmética, la varianza, los estadísticos relativos, los grados de libertad, la cantidad de observaciones. Aquí podemos decir entonces que al ser mayor el nivel de significancia vamos a aceptar la hipótesis nula, porque no hay una diferencia entre el promedio de los que se fijan metas financieras y el grado académico, porque el valor de dos colas es mayor a nuestro nivel de significancia.
por lo que vamos a aceptar la hipótesis nula. Continuando con la presentación, vamos a hablar sobre la chi cuadrada. De acuerdo con Hernández, es una prueba estadística para evaluar hipótesis acerca de la relación entre dos variables categóricas. La chi cuadrada contrasta frecuencias observadas con las frecuencias esperadas de acuerdo con la hipótesis nula. Se utiliza para probar la asociación entre dos variables utilizando una situación hipotética y datos simulados. Por ejemplo, aquí es necesario plantear una pregunta de investigación y con base al ejemplo y a los datos facilitados. ¿Existen diferencias entre la fijación de metas de acuerdo al sexo? Generalmente se dice que las mujeres son personas muchísimo más organizadas que los hombres. Es por eso el motivo de escoger esa relación entre variables. La variable principal es la fijación de metas financieras y la variable secundaria van a ser el sexo, hombre o mujer. La hipótesis nula establecida, existe relación entre la fijación de metas y el sexo de los encuestados, y la hipótesis alterna, no existe relación entre la fijación de metas y el sexo de los encuestados. Una nota importante es que la hipótesis nula es una hipótesis de igualdad. Generalmente se busca rechazarla. Se utilizará un nivel de confianza del 95% y vamos a rechazarla si el valor de P resulta menor al 5%. ¿Cómo lo hacemos en una hoja de Excel? Es un cálculo muy sencillo. Para eso necesitamos tener una tabla de valores observados y en este caso la obtuvimos con base a los resultados de la encuesta. Esto lo podemos generar por medio de una tabla dinámica. El paso número 2, hacemos una tabla de valores esperados con base a los valores observados. Estos valores esperados se obtienen sacando los porcentajes de la tabla de valores observados y haciendo sus respectivos cruces con respecto a los totales. Así, por ejemplo, entonces tenemos construida la tabla de valor observado, las personas en las encuestas y los valores esperados. Al hacer el cálculo de la prueba chi cuadrada, lo podemos hacer rápidamente por medio de la función chi, donde se seleccionan los datos. Y tenemos que al invocar a esta prueba nos va a generar tanto el rango real como el rango esperado. Como ya tenemos esta tabla, entonces vamos a saber que tomamos las observaciones de la primera tabla, 9, 10, 17, 30, y los colocamos como rango real. Y en los valores esperados vamos a volver a tomar los mismos valores correspondientes en esta tabla. El resultado que nos da al generar la función es de 0,3992, por lo que es menor y podemos decir que con un nivel de confianza del 95% se puede decir que existe una relación entre la fijación de metas financieras y el sexo de los encuestados. Como hicimos en la nota anterior, la hipótesis nula es una hipótesis de igualdad y vamos a buscar rechazarla. Como este resultado es mayor al 5%, entonces no la vamos a rechazar. Y así concluimos entonces este apartado en cuanto a lo que son los estadísticos T-Student y chi cuadrada. Continuando con el segundo apartado de esta presentación, nos vamos a referir a las conclusiones y esto lo vamos a hacer con base a los materiales que nos han sido facilitados. Para poder explicar nuestra conclusión vamos a referirnos a estas y a qué se debe. Recordando que una vez finalizado nuestro trabajo de investigación llega a ese momento tan particular. Al referirnos a conclusión, indicamos que estamos llegando al cierre o al final de nuestra investigación. Este apartado también estará acompañado por las recomendaciones. Las conclusiones responden a los objetivos planteados, tanto el objetivo general, los específicos y así como otros hallazgos importantes. Es importante recordar que no son opiniones ni sugerencias, son el argumento que resulta de un proceso de evaluación en el desarrollo de nuestro proyecto. Sabremos que estamos frente a las conclusiones cuando tenemos la respuesta a la pregunta planteada al inicio de la investigación, porque el producto deseado ya se obtuvo, porque el objetivo planteado ha sido logrado. Ahora que hemos entendido cuál es el objetivo de una conclusión y cómo la podemos construir, vamos a tomar como referencia el trabajo de graduación de la joven María José Binder, que realizó en el primer semestre del 2021 y era nombrado una propuesta de plan estratégico para la empresa de servicios Chacón Castro
como parte de su trabajo final para optar por el grado de bachillerato en Administración de Empresas del Instituto Tecnológico de Costa Rica. El objetivo general de este proyecto era proponer un plan estratégico para la empresa de servicios Chacón Castro. En este caso, la conclusión, el proyecto propone un plan con el cual la compañía no contaba. El objetivo específico, número 1, generar un diagnóstico actual de la empresa mediante la revisión de documentación y la perspectiva de sus dueños. Vamos a buscar entonces estos elementos de este objetivo en la conclusión, tomando como referencia el análisis de la situación actual realizado, en el cual se consideró tanto la perspectiva interna como externa. Se encuentra que el planteamiento actual de la empresa no responde a los objetivos contemplados por la gerencia, ya que la empresa no contaba con antecedentes o documentación referente a una planificación estratégica definida, por lo que cabe destacar que la presente propuesta se realizó partiendo desde cero, ya que es la primera vez que se realiza un trabajo de esta índice. Así entonces tenemos un objetivo en el cual era generar ese diagnóstico que no teníamos y que involucraba a la situación actual como tal. El segundo objetivo, realizar un análisis del entorno interno y externo para la elaboración respectiva de la propuesta plan estratégico. A modo general, la conclusión de este objetivo se puede concluir que la empresa en estudio no posee una imagen corporativa atractiva dentro de la industria, ya que no posee una página web actualizada, no se tiene un plan de contenido para redes sociales ni un plan de mercadeo definido, y esto imposibilita la obtención de clientes y al mismo tiempo el aumento de sus ingresos y rentabilidad. Este análisis interno, veamos el ejemplo claro, y externo, lo desarrolla de una forma en la que busca los elementos necesarios para poder ser atractivos ante los clientes. En la era de la tecnología, la información debería estar en páginas web, redes sociales, y parte fundamental de esa atracción de clientes es un plan de mercadeo definido. Por lo que entonces, parte del producto final de este proyecto era realizar este análisis e incluirlo. Así entonces podemos decir que parte importante a la hora de desarrollar de estas conclusiones es que logramos un objetivo realizando la propuesta como tal. Así entonces, con esto concluimos nuestra videoasignación número 2, agradeciendo la atención obtenida.